Buen día, estudiantes de primer año de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de botánica. Ya correspondía esta semana trabajar con el curso de botánica, ya que las semanas anteriores, 3 semanas, hemos trabajado con anatomía humana. Y de ahora en adelante nuevamente vamos a continuar el ritmo de 2 semanas botánica y 2 semanas anatomía humana. Y ya les voy avisando que vamos a continuar con ese ritmo porque los días lunes llevamos estos dos cursos en paralelo. Entonces, vamos a ver el día de hoy a la semilla. Vamos a estudiar las partes principales, las partes más importantes, pero las más importantes que también nos ayuden a entender el tema de germinación, porque no solamente vamos a hablar de la semilla, sino que también vamos a hablar sobre el tema de germinación. Entonces, vamos a dar inicio definiendo qué es una semilla. Ahí tienen una pequeña imagen en donde pueden observar ya una semilla que ha logrado crecer, ha logrado germinar, se ha logrado desarrollar y está pues produciéndose o creciendo una plantita. Pero la definición de semilla viene a ser que es el óvulo maduro luego de que se ha producido obviamente una fecundación. Ya sabemos también, de acuerdo a clases anteriores, recuerden que en la organología vegetal estudiamos a las partes de la flor y ahí también observamos cómo es que gracias a la reproducción asexual pues se pueden generar óvulos fecundados. Estos óvulos fecundados pues luego vienen a ser las semillas, ¿no? Las semillas que sembramos, ya sea en un jardín o ya sea en maceteritos, y luego se generan las plantas. La semilla es la estructura entonces gracias a la cual se van a generar las plantas. Una semilla contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta, pero tengan en cuenta que tiene que ser bajo condiciones apropiadas. Claro que sí, tiene condiciones apropiadas, las semillas requieren de estas condiciones como el ambiente húmedo, la tierra, qué nutrientes debe tener esta tierra, que si también necesitan rayos del sol o no, entonces el clima, todo eso son condiciones apropiadas para que una planta pueda germinar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, no podemos nosotros germinar una semilla en un ambiente que no sea húmedo, otra no podemos hacerlo de repente en cemento, no hay humedad, en, entre piedras, tampoco no se va a poder conservar bien. Entonces, eso es lo que tiene que ver con condiciones apropiadas. Pero vamos a ver también las partes de la semilla. De acuerdo a las partes de la semilla, ya habíamos visto algunas partes también en cuanto a embrión y cotiledones en clases anteriores, pero el día de hoy he traído una clasificación o una división más exacta. Tenemos 3 partes en la semilla. El epispermo es la primera y es precisamente toda esa cubierta exterior. Todo lo que se está cubriendo a la semillita es el epispermo. Está formado por una testa, como observan aquí está señalada la testa, la cual va a servir de protección y evita que el agua también de la semilla se vaya a perder. También en las plantas angiospermas, debajo de la testa vamos a encontrar el tegumen. Aquí está el tegumen, que también es tegumento. Entonces, solamente en las plantas angiospermas está ese tegumen, que es como una parte más gruesa debajo de la testa. En la testa también hay un pequeño porito, el cual se lo llama micrópilo, está acá de rojo, y les voy a enseñar en la diapositiva que sigue cuál es la imagen del micrópilo. Pero es importante, ¿por qué? Porque del micrópilo va a salir la radícula, que la radícula también es parte de la semilla, pero por este micrópilo, por este pequeño poro, orificio, va a salir la radícula que luego pues se va a transformar en la raíz. Entonces acá está el micrópilo, como pueden ver es simplemente un pequeño porito, un pequeño agujero por donde va a salir la radícula. Ahora vamos a continuar
con la segunda parte de la semilla, la cual es el embrión. Y el embrión es una pequeña planta en estado embrionario que contiene las siguientes partes. Acá es una parte de la semilla en realidad. Contiene ¿a quién? A la radícula. ¿Recuerdan la radícula? Lo mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque hay un porito por donde va a salir la radícula. El porito era el micrópilo que estaba acá. Este es el porito y por ese porito sale la radícula. Y la radícula es parte del embrión de la semilla. Es la parte, como digo, que va a salir primero, va a emerger. El término emerge quiere decir que es lo primero que va a salir de la semillita cuando estamos germinando una semilla, es lo primero. Entonces, una vez afuera, ¿qué va a suceder? Que esta radícula se va a convertir en una raíz propiamente dicha, con sus pelos absorbentes y con sus raíces secundarias, que va a ir creciendo conforme se vaya cultivando esa plantita. También está formada, en realidad estas otras partes no son tan importantes, considerado nada más sacar cuál es lo más importante de las partes de la semilla que nos va a ayudar con el tema de germinación. Y continuando con las partes importantes del embrión, están los cotiledones. Y ahora sí, en los cotiledones también que hemos estudiado en las plantas angiospermas, recuerden que de acuerdo al número de cotiledones existían dos tipos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas las presentan un solo cotiledón y las podemos encontrar en cereales, palmeras, lirios, tulipanes, orquídeas. Y las dicotiledóneas, que son estas de acá, con dos cotiledones, se encuentran en la gran mayoría de las plantas angiospermas. Pero estos cotiledones a su vez tienen una importancia fundamental, que es que aquí se reserva el alimento, por eso es que se considera que sirven de reserva alimenticia. La tercera parte de la semilla viene a ser el endospermo, que es el resto, la parte más grande, por así decirlo, de la semilla, que es el endospermo o albumen, también se lo conoce con ese nombre. También aquí pues hay reserva alimentaria que se contiene en la semilla, y en las monocotiledóneas el endospermo también almacena almidón. Ahora sí, vamos a pasar entonces a definir qué es germinación. Vamos a ver también, como les mencioné, los tipos de germinación que hay. Definición de germinación. La germinación es el paso de la semilla de estado latente a estado activo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la semilla se encuentra en estado latente cuando aún no sale la radícula, lo que luego se convierte en raíz. Entonces, ese es un estado latente. Para que nosotros podamos hacer germinar una semilla, tiene que salir esta radícula. Y al salir esta radícula, ya se encontraría en un estado activo. ¿Estado activo por qué? Porque de ahí ya inicia el crecimiento de la planta en sí. La germinación tiene su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es el desarrollar una nueva planta, ¿no? Entonces, miren, gracias a estas estructuras tan pequeñitas como son las semillas, yo sé que muchos de ustedes han observado ya semillas y una de las actividades que continuamos con sus herbarios, pues va a ser precisamente poner semillas, diferentes tipos de semillas que tengan en casa, van a poner las semillas y eh, de qué plantita es la semilla. Y también me ponen abajo, ¿no? El tipo de semilla, no tipo de semilla, sino de la planta que están colocándome las semillas. Saben que con cada clase que nosotros avanzamos, de las clases que se va a poder colocar, pues las plantas, las hojas, se las va a tener que colocar en el herbario, como hemos comentado con anterioridad, y ese herbario se lo va a presentar al final del año. Entonces, ese es el objetivo, chicos, de la germinación, es el desarrollo de una nueva planta. ¿Hay condiciones en la germinación? Claro que sí. Como también mencioné anteriormente, para que la semillita pueda germinarse,
se tiene que tener condiciones internas y externas, como pueden observar ahí en la diapositiva. Dentro y la única condición interna es la buena constitución de la semilla, es decir, que no esté deteriorada, que esté completa esa semilla, que no presente golpes, que no presente, digamos, que esté incompleta, que se haya roto esa semilla en 2 trozos o 3 trozos. No, tiene que estar bien constituida, sin roturas y completa. Dentro de las condiciones externas está la humedad y la temperatura. Sí, la humedad es importante, porque eso es que se requiere que para germinar una semilla se tiene que estar constantemente regando agua todos los días para que esta tierra pueda estar húmeda también. Obviamente, de acuerdo a la temperatura, no tiene que estar en ambientes muy secos, sino en ambientes cálidos, que ayuda también a la humedad. Tipos de germinación. Hay 2 tipos de germinación, la germinación epígea y la germinación hipogea. Vamos a ver en estos momentos a qué se refieren estos 2 tipos. Bien, en este primer tipo de germinación yo sé que van a encontrar algunos nombres de las partes de la semilla precisamente, pero lo que quiero que realmente comprendan, chicos, es que en la germinación epígea los cotiledones salen del suelo. Estos cotiledones salen del suelo gracias al crecimiento de la radícula, que acá está como hipocótilo, pero si ustedes se dan cuenta, forma parte del tallo, el hipocótilo, y acá ya encontramos a las raíces. Pero los cotiledones salen del suelo, van a crecer fuera del suelo, luego se van a convertir en hojas, y estas hojas, obviamente, antes de convertirse en hojas, van a tener cloroplastos, estos cotiledones, para que se pueda dar la fotosíntesis. Y como si fueran hojas, tal cual como si fueran hojas. Después de eso ya pues se viene a dar el desarrollo de la planta. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la germinación hipógea? Con la germinación hipógea, la diferencia es que en este caso de germinación, los cotiledones van a permanecer en el suelo todo el tiempo. Siempre permanecen en el suelo, nunca salen del suelo. Entonces, lo único que sale del suelo viene a ser una estructura que se llama el epicótilo, que es el que se alarga, y ahí es donde se forman las hojas verdaderas. Muy bien, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en la germinación epígea, los cotiledones salen del suelo y realizan las funciones de las hojas, mientras que en la germinación hipógea, los cotiledones siguen en el suelo, nunca salen del suelo. Del tipo de germinación epígea, por ejemplo, se da en las semillas de la cebolla y la lechuga. Ahí vamos a poder observar este tipo de germinación, mientras que el otro tipo de germinación, que es el hipógea, se observa en diferentes cereales como trigo, maíz, cebada, etc. Muy bien, esto ha sido entonces toda la introducción para la clase de hoy. Van a tener sus actividades y vamos a trabajar también en la parte experimental con la germinación de las semillas. Ustedes van a escoger qué semilla van a hacer y qué tipo de germinación van a trabajar.